Amigos suscriptores, gente del planeta Tierra, extraterrestres que apoyan esta administración, sean ustedes bienvenidos a otra emisión de este canal Mucho que Decir, el cual les llega por cortesía del libro El abuelo de mi abuelo, escrito por el Dr. Omar Suárez. Este libro cuenta una historia de familia que va desde la España del siglo XIX hasta la Cuba del futuro, incluidas las luchas entre Mambises, José Martí y hasta un crimen. Usted búsquelo en Amazon. En las noticias, ¿qué ha pasado esta semana? Pues hay reportes de Biden en la ONU, pero también evadiendo impuestos. Pay the fair share. ¿Se acuerdan ustedes? Además, cómo el gobierno federal manejó la crisis de los haitianos, también conocida como crisis de los caballos, cómo terminó la auditoría de Arizona. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que intentaría hacer al aborto un derecho, que no lo es, y una ley, lo cual va más allá de lo que hizo Roe versus Wade en su momento. Y también hablaremos sobre un asalto sexual por parte de refugiados afganos a una mujer militar en el fuerte Bliss en New Mexico. Usted agárrese de la butaca porque vamos a montarnos en este tren que va cuesta abajo y sin control, y además con el conductor dormido, porque son las ratas las que manejan el tren. Más que un tren, es una montaña rusa. Mucho que decir, mucho que decir. Mucho que decir. Vamos a empezar por el discurso de Biden ante la ONU, y aquí la verdad no hay mucho que decir al respecto. Solo que su discurso tuvo que haber sido la delicia de los globalistas y estuvo desconectado de la realidad, como si el presidente estuviese viviendo en una especie de universo paralelo. Biden habló de la pandemia, también habló de las donaciones de vacunas de los Estados Unidos a otros países y de lo que él, o el que le escribió el discurso, llamó fortalecimiento de alianzas en el mundo. Biden adaptó su lema de campaña, Build Back Better, ¿se acuerdan? Algo así como reconstruir mejor al resto del mundo, o sea, Build Back Better World. O sea, reconstruir el mundo. Debe tratar Biden de trabajar para los Estados Unidos en primerísima instancia, algo que no está haciendo. Porque este es un gobierno que ha demostrado una agenda errática en todos los frentes, desde acabar con la independencia energética de los Estados Unidos hasta mantener una política en la práctica de fronteras abiertas y sin control. Y en cuanto a las alianzas internacionales que Biden dijo fortalecer, esto en la ONU, que le pregunten a Francia, uno de los principales aliados de los Estados Unidos. ¿A que no saben ustedes de la indignación francesa, de la résistance? Pues les cuento, resulta que Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos hicieron una alianza militar, pero Francia le vendía submarinos a Australia por un valor de 56 billones de euros, y esta alianza se hizo sin contar con Francia, junto a Gran Bretaña, que también es uno de nuestros principales aliados. O sea, esta torpeza diplomática solo demuestra que la Casa Blanca está administrada por ineptos. Y ni hablar de Afganistán y el desastre militar, diplomático y de seguridad que esa retirada ha provocado, porque en vez de ser una retirada, ha sido casi una huida. Y eso tiene a los aliados molestos. Y esto es muy peligroso porque la alianza en el liderazgo de los Estados Unidos está comprometida. Esto fue exactamente un fragmento de lo que dijo Biden. Traduzco, sin embargo, si se hace de la manera correcta, con inversiones transparentes y sostenibles, en proyectos que respondan a las necesidades del país e involucren a sus trabajadores locales para mantener altos estándares laborales y ambientales, la infraestructura puede ser una base sólida que permite el crecimiento y la prosperidad de sociedades en países de ingresos bajos y medianos. Esa es la idea detrás de Build Back Better World, y junto con el sector privado y nuestros socios del G7, nuestro objetivo es movilizar cientos de miles de millones de dólares en inversión en infraestructura. También continuaremos siendo el contribuyente más grande del mundo a la asistencia humanitaria, brindando alimentos, agua, refugio, atención médica de emergencia y otra ayuda vital para salvar a millones de personas necesitadas. Fin de la cita. Y que conste, los Estados Unidos siempre han ayudado al resto del mundo en situaciones de catástrofes naturales.
El problema para mí está en la agenda globalista de izquierda y en la pésima administración de los recursos. El problema está en las agendas de ideología de género a favor del aborto, de destruir a la familia humana formada por hombre, mujer e hijos, y en el cambio climático. Y esto, cambio climático fanático que frena el desarrollo y pone restricciones irracionales e injustas. Yo dudo que China, por ejemplo, uno de los mayores contaminantes del planeta, se vaya a doblegar a esta agenda del cambio climático. Pero la ONU ya ha venido condicionando sus ayudas a estas agendas y el discurso de Biden fue en la ONU, que está dominada por la izquierda enloquecida, que ahora envalentonada por el gobierno de Biden o quien sea que esté redactando las órdenes ejecutivas en la Casa Blanca, pues entonces están fuera de control y envalentonados. Y el discurso de Biden fue una especie de canto al globalismo. Mucho que decir. Rápidamente cambiamos de tema porque nos vamos con el migratorio en la frontera y el fin de la crisis de los haitianos o la crisis de los caballos. El puente sobre la comunidad llamada Del Río en Texas ya fue despejado casi en tiempo récord por inmigración, contratistas, el gobierno federal, pero el manejo de esta crisis nos dice cuán irresponsable es esta administración. Para empezar, la retórica de los guardias fronterizos dándole latigazos a los haitianos y cazándolos se ha ido desmoronando, se ha ido cayendo por su propio peso. La misma representante demócrata, por supuesto, Maxine Waters, enseguida se subió al tren racial y dijo que los inmigrantes haitianos eran tratados como animales por el gobierno de los Estados Unidos y que los agentes vaqueros estaban atropellando a los haitianos usando sus riendas para azotarlos. Esto es mentira, los estaban deteniendo, dándole órdenes que no obedecían. Y así casi una a una de las miembros del squad con sus agendas de fronteras abiertas ha dicho lo mismo. Desde Texas, varias voces se han alzado para desmentir la historia de los esclavistas a caballo y además con látigos. El comisionado de tierras de Texas, candidato a fiscal general del estado, George P. Bush, criticó la idea de que agentes de la patrulla fronteriza a caballo azotaran a los migrantes y compartieron un video de una visita fronteriza anterior para demostrar que los agentes no tienen látigos. Bush, comisionado, criticó la narrativa de la administración Biden en Twitter el sábado en medio de la crisis de inmigración ilegal. De hecho, el mismo Biden dijo que habría investigaciones, pero también dijo que los guardias pagarían. Al agregar esto, ya Biden se está parcializando y está emitiendo un juicio. Y lo mismo con Kamala Harris, pero sabemos que ella ha hecho carrera jugándose la carta racial. Sin embargo, en medio de esta crisis hay varias preguntas que si usted no se las ha hecho, no ha llegado al meollo del asunto. Número 1. ¿Cómo más de 12,000 haitianos llegaron a la frontera con Estados Unidos? Y el número exacto se desconoce. Hay quien ha calculado 12,000, 15,000 y hasta 20,000 haitianos. Número 2. ¿Qué ha pasado con estos haitianos? El gobierno dijo que los iba a deportar, pero eso no fue exactamente así. Y número 3, ¿quién o qué los impulsó a venir a los Estados Unidos? Primero, la ciudad de Del Río, en Texas, tiene 35,000 habitantes. Imagínense ustedes que la zona de Kendall, aquí en Miami, una zona no incorporada, ni siquiera una ciudad, tiene 75,000 habitantes. Y Hialeah tiene 234,000. O sea que para una ciudad como Del Río, asimilar esa cantidad de personas es imposible. Por eso el alcalde de Del Río enseguida decretó zona de desastre, aunque ya el puente internacional con la ciudad de Acuña está abierto, Acuña en México. Recordemos que el comercio entre ambos países es muy intenso. Pero esos haitianos no salieron huyendo directamente de Haití. Muchos de estos haitianos ya vivían desde hace años en Brasil y en Chile y se habían asentado allí, aunque a la mayoría parecía que no le iba bien. No obstante, no deberían considerarse refugiados. Un refugiado debe pedir refugio en el primer país que encuentra en el que no es perseguido. Aunque técnicamente ni siquiera en esos países de Sudamérica los haitianos clasificarían como refugiados, porque salieron huyendo de Haití por razones mayormente económicas.
Para ser considerado refugiado, al menos en los Estados Unidos, hay 5 elementos por los que usted ha tenido que ser perseguido. Primero, por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. En fin, que estos haitianos no llegaron directamente desde Haití. Los contrabandistas de personas son los que han estado haciendo su agosto con el tema del tráfico humano y el trasiego de personas. Ahora bien, ¿qué ha pasado con estos haitianos? Al principio el gobierno dijo que los iba a deportar, pero en la práctica solo deportó a unos 2,000, mayormente hombres y mujeres solos. A las familias o mujeres embarazadas, el gobierno les ha permitido quedarse en los Estados Unidos. A estas personas se les ha dejado ir con la condición de que reporten sus residencias y se presenten a corte cuando sean citados. El problema está en que hay un atraso de 1,5 millones de casos. Quiere decir que estos haitianos no tendrán una cita en corte hasta dentro de 2 años, según algunos estimados. Y ni hablar de saber a ciencia cierta quién es quién. Ni hablar de un chequeo de las personas. Esto ha sido simple y llanamente descontrol y abuso del sistema migratorio. Esperemos otras crisis similares en los próximos meses, porque el mensaje del gobierno en la práctica es de fronteras abiertas. Según estimaciones del mismo gobierno, hasta la fecha se han interceptado aproximadamente 1,300,000 personas. Se estima que por cada inmigrante que entra hay 1 o 2 que lograron burlar al sistema. O sea que si hacemos matemáticas, desde que Joe Biden ha estado en la Casa Blanca y no ha pasado 1 año, han entrado entre 2 y 3 millones de personas de manera ilegal, o sea, sin permisos ni documentos válidos en los Estados Unidos. Y todavía hay que aguantarse a Jen Psaki, la secretaria de prensa, cuando dijo que no importaba si los haitianos tenían o no carnet de vacunación o estaban vacunados, pues no se iban a quedar un largo periodo de tiempo. ¿Ella pensará que uno es débil mental o estúpido? Parece que sí. Mucho que decir. En el caso número 3, el FBI ha confirmado que está investigando un presunto asalto sexual a una miembro del servicio militar de los Estados Unidos en una instalación en Nuevo México que alberga a refugiados afganos. En una declaración enviada por correo electrónico al diario The Epoch Times, la agencia dijo que su oficina de El Paso está investigando el incidente después de recibir una remisión de funcionarios de Fort Bliss en Texas. El presunto asalto tuvo lugar en el campo de refugiados en Fort Bliss, pero en el lado de New Mexico, en una instalación conocida como el Complejo Doña Ana, que se utiliza para los evacuados afganos. Un portavoz de la primera división blindada en Fort Bliss dijo al diario The Hill, en un comunicado, que una mujer miembro del servicio informó haber sido agredida por un pequeño grupo de evacuados mientras se encontraba en las instalaciones de Doña Ana, y esto el domingo pasado, o sea, hace una semana. La seguridad y el bienestar de nuestros miembros en servicio, así como de todos los que se encuentran en nuestras instalaciones, es primordial. Inmediatamente brindamos atención, asesoramiento y apoyo adecuados al miembro del servicio, o sea, a la mujer, y esto lo dijo el portavoz, según el informe. También se han implementado medidas de seguridad adicionales, él sigue diciendo, que incluyen más iluminación y patrullas adicionales de salud y seguridad. Y esto, seguimos con el informe. El complejo Doña Ana se convirtió en un campo para refugiados evacuados de Afganistán tras la toma del país, como todo el mundo sabe, por los talibanes. A principios de septiembre, la representante republicana Yvette Herrell pidió a más de 40 otros representantes del Congreso que se unieran a ella en una carta al presidente Joe Biden en la que manifestaba grave preocupación por la investigación apresurada e incompleta de los evacuados afganos que fueron traídos más bien, a los Estados Unidos. En la carta a Biden, la representante de New Mexico, Herrell, le pidió a Biden que diera detalles sobre el proceso de investigación utilizado para la selección de los refugiados afganos que han ingresado a los Estados Unidos. Cuando se le preguntó a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, si él podía asegurar que ningún terrorista había entrado, él no dijo que no, sino que dijo que habían hecho su mejor esfuerzo para evitar eso
y que antes de entrar al avión los afganos eran chequeados, pero tampoco dio más detalles antes de entrar al avión. Se han recibido más de 60,000 refugiados afganos. Según el mismo Alejandro Mayorkas, el 7% de esos refugiados ya era ciudadano americano, el 6% ya eran residentes permanentes de los Estados Unidos, mientras que solo el 3% de los refugiados afganos que ya están aquí tienen visas especiales para entrar en los Estados Unidos. Además, según he podido corroborar por varias agencias, entre 10,000 y 20,000 intérpretes afganos, esto en dependencia de la fuente, o sea, reales colaboradores, todavía están en Afganistán buscando cómo salir de allí. Del resto de los afganos, Mayorkas no habló claro, pero dijo que algunos pudieran clasificar, pero todavía no han aplicado para esas visas y ya están aquí. Entre 18,000 y 20,000 afganos trabajaron con nosotros en Afganistán. Esa cifra sube a 70,000 personas si se incluye a los familiares. La noticia de la investigación del FBI sobre este asalto sexual, pero en el complejo Doña Ana, se produce, como ustedes saben, después del arresto de 2 evacuados afganos en Fort McCoy, esto es antes, una base militar en Wisconsin, y resulta que Barula Nuri, de 20 años, enfrenta 3 cargos que incluyen participar en un acto sexual con un menor y con el uso de la fuerza. Y por su parte, Mohammad Harun, de 32 años, fue acusado de agredir a su esposa estrangulándola y asfixiándola. La verdad, tremendas joyas. Unos ciudadanos modelos, ¿verdad? Mucho que decir. Resulta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es posible que no haya pagado los impuestos al Medicare antes de asumir el cargo y podría deberle al IRS hasta $500,000, y esto según un informe del Servicio de Investigación del Congreso. Así que Joe Biden quiere aumentar los impuestos en $2.1 trillones y se llena la boca para decir que los ricos deben pagar su parte justa, the fair share. ¿Ustedes se acuerdan? Pero en el año 2017 el multimillonario y big guy Joe Biden no pagó sus impuestos sobre la nómina. Y estos son los impuestos que financian Medicare y Obamacare. Y así habló Jim Banks, representante que preside el Comité de Estudios Conservadores y Republicano, por supuesto republicano. Banks dijo que en el informe Biden usó indebidamente las corporaciones S, mientras él y su mujer, la primera dama Jill Biden, recaudaron más de 13 millones en pagos por conferencias y ventas de libros en 2017 y 2018, pero declararon menos de $800,000 como salario. Esto se le descontó para el Medicare, pero no lo suficiente. A la Casa Blanca no le ha quedado más remedio que defender a Biden y dijo: los salarios devengados por los Biden son razonables y se determinaron de buena fe, considerando la naturaleza de las entidades y los servicios que realizaron. Y así dijo el comunicado, que calificó el uso de las corporaciones como un método común para los contribuyentes que tienen fuentes externas de ingresos para consolidar, así ponen ellos, ganancias y gastos. Como lo demuestra su tasa impositiva federal efectiva en 2017 y 2018, que superó el 33%, los Biden están comprometidos a garantizar que todos los estadounidenses paguen the fair share. Y así dijo la campaña de Biden. Pero claro, eso no tiene en cuenta los más de 12 millones que faltan. Algunos expertos creen que el IRS no tiene los recursos para investigar a todos los contribuyentes que abusan de las corporaciones S para evitar impuestos. ¿Ustedes creen que esto se va a investigar? Yo no lo creo. Acuérdense de que todos somos iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros. Y en esto de los 13 millones de dólares en conferencias, Biden dando conferencias y en libros. ¿Alguien se ha leído algún libro escrito por Biden alguna vez? Increíble. Mucho que decir. Y cierro con la conclusión de la auditoría en Arizona. Y aquí las informaciones son confusas. Si uno va a la mayoría de la prensa, se ratifica que Biden ganó. Si uno va a Newsmax, encuentra más detalles. Resulta que los auditores que revisaron los resultados de la votación en el condado de Maricopa, el más poblado de Arizona, en las elecciones de noviembre, las pasadas,
dijeron que el total de votos de Joe Biden fue de 99 votos más que el certificado oficial, o sea que el resultado oficial. Y Donald Trump tuvo 261 votos menos. Pero al mismo tiempo los auditores dijeron que habían encontrado muchas anomalías electorales, entre ellas más de 17,000 boletas duplicadas. Lo que encontraron en la auditoría encargada por los republicanos del Senado de Arizona y realizada por Cyber Ninjas con sede en Florida, fueron recibidos todo el resultado con recelo por los seguidores de Trump y proclamados por los demócratas. Los demócratas enseguida dijeron que la auditoría desacreditó la denuncia de fraude y Trump emitió una declaración en la madrugada del pasado viernes y se mantuvo en su criterio de que el fraude estuvo en las elecciones. Trump puso, y leo, grandes hallazgos en Arizona. Sin embargo, los medios de noticias falsos ya están tratando de darle los resultados nuevamente a Biden antes de analizar los hechos, tal como lo hicieron en noviembre. La auditoría ha descubierto evidencia significativa e innegable de fraude. Hasta que sepamos cómo y por qué sucedió esto, nuestras elecciones nunca serán seguras. Biden venció a Trump por menos de 11,000 votos, según el recuento certificado en el estado, que es nominalmente republicano, y 45,000 votos en el condado de Maricopa, el más poblado, con más de 2 millones de votos emitidos. Los representantes de Cyber Ninjas pusieron una diapositiva con 17,322 votos duplicados y un experto dijo que hubo problemas con el sistema de verificación de firmas del condado, en particular con las boletas por correo, incluidos los votantes que recibieron más de un número de identificación de votante. Además, Cyber Ninjas detectó más garabatos de firmas de lo que informó el condado. Eso, número uno. Número dos, las boletas provinieron de votantes con direcciones y firmas coincidentes, pero diferentes identificaciones de votantes. Otra irregularidad. Número tres, las cajas de firmas en blanco fueron selladas, verificadas y aprobadas. Número 4, la cantidad de firmas en blanco aumentó en un 25% después del 4 de noviembre y hasta el 9 de noviembre. Trump aprovechó las conclusiones de la auditoría para condenar el recuento de votos y volver a decir que le habían robado la presidencia. En fin, que parece que estamos como al principio y no se espera que la auditoría cambie los resultados de las elecciones de manera retroactiva. Eso no existe. ¿Otros estados se animarán a auditar de la manera en que lo hizo Arizona? Se rumora que pudiera haber auditorías en Pennsylvania, Wisconsin y Texas. Yo estoy ahora, la verdad, más confundido que al principio. Lo que sí es cierto es que el proceso eleccionario no fue totalmente transparente, porque no es normal que esa noche el conteo en los estados clave se paró en seco y cuando regresó a la mañana siguiente ya la ventaja de Biden era abismal. Además, habría que destacar que las autoridades electorales de Arizona obstaculizaron el proceso de la auditoría una y otra vez. Mucho que decir. Esto es todo lo que tengo por el momento. Ahora puedes decir que estás bien informado. Si te gustó, dale click y suscríbete. Esto es mucho que decir. Comparte y no te canses de compartir. Para estar bien informados y salir de la dictadura del criterio único y liberal, recuerda, mucho que decir. Mucho que decir, mucho que decir.